sermón que para mí es muy bueno en el asunto de que puede haber una gran unidad como iglesia, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios. El tema que nosotros estamos abordando es el tema de la congregación, ¿verdad? Esta mañana mi tema se llama la autoridad de la congregación en acción. Es algo que nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras. Permítame. Los metí aquí por el viento, pero ya cerramos. Ok. La autoridad de la congregación en acción. Ustedes pudieron observar y oír, ¿verdad?, el domingo pasado que el hermano Luis hizo una introducción a este tema. Para mí es algo muy importante porque muchos de los que estamos aquí no hemos entendido tal vez ese tema, ¿verdad?, de la autoridad de la congregación. El hermano explicó, ¿verdad?, acerca de algunos modelos de autoridad eclesiástica, pero bíblicamente pudimos ver que el que más se acerca a las Escrituras es el congregacionalismo guiado por ancianos, ¿verdad? Entonces, basado a eso, vamos a abordar un poco esta mañana. Este mensaje fue extraído del estudio que tuvimos la otra vez de la autoridad de la congregación, de las 9 marcas del hermano Jonathan Leeman. Espero que tal vez cuando yo vaya predicando o hablando de esto, usted pueda recordar, porque tenemos la esperanza y la noción de que la mayoría lo leímos, ¿verdad? Y si no lo leyó, espero que esta mañana usted pueda reflexionar. Y uno de los versículos que Mael hizo mención fue de Mateo 18. Y de ahí nace la autoridad de la congregación, porque no fue a ningún hombre que se le antojó, decidió hacer esto, fue a Jesús mismo delegar la autoridad a la iglesia. Podríamos ahora mismo abrir nuestras Biblias y empezar versículo a versículo a construir un panorama bíblico del congregacionalismo guiado por ancianos, que es el programa de Jesús para el discipulado. Pero eso sería como pedirle a ustedes que quisiéramos formar un rompecabezas de 100 o de más piezas sin antes ver la caja, ¿verdad? La portada, sería como difícil poderlo armar. Así que en esta enseñanza vamos a fijarnos en la imagen primero de la caja y luego nos dirigiremos en las Escrituras para poder armar este rompecabezas. Yo para esto quise tomar el ejemplo que el hermano Jonathan Leeman escribió en su libro, ¿verdad?, El congregacionalismo y la autoridad.
En esta ocasión tomaremos el ejemplo del hermano Lehman. El hermano es pastor, ¿verdad?, en la iglesia bautista en Capitolio Hill, en Washington, Estados Unidos. También es escritor, parte de los escritos de la serie de las 9 marcas. Él quiso exponer este tema que nos conviene a nosotros también, hermano, y usted va a ver cómo usted tiene autoridad, aunque usted se quiera hacer el que no es con usted a veces, pero la Biblia nos demanda a nosotros ese deber y responsabilidad. Pero también yo quiero que usted tenga cuidado cuando esa autoridad es entregada a usted. Más adelante, en los sermones siguientes, vamos a ver también que no podemos abusar de esa autoridad. Acuérdese que es el discipulado de Jesús entregando la autoridad. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre que nosotros hacemos un ministerio de réplica, lo que Jesús hacía, nosotros hacemos. Esto aconteció en esta iglesia. Se trata de la historia de un hombre que se llama Del. Entonces este hermano se estaba congregando en esta iglesia. Esta iglesia estaba compuesta alrededor tal vez de 700 personas. Como nosotros ahora hemos tratado de hacer cada 2 o 3 meses, hacemos una reunión de líderes. En esa reunión todo iba marchando bien. Se iba anunciando los programas los próximos meses, los reportes de lo que se había hecho. Pero de pronto surgió uno de los ancianos, pidió la palabra, para decir lo siguiente. Consternado él y afligido por esta situación, no sin antes, ¿verdad?, haber aplicado lo que dice Mateo 18, que cuál sería el primer punto, que él fue y habló con este hombre, pero no pasó nada. Entonces él fue y habló con otros 2 hombres, con otros 2 personajes más. Entonces este hombre pide la palabra para decir lo siguiente, que el hermano de él había pasado algo en su vida, que él había dejado a su esposa y a sus hijos por tomar a otra mujer y los había dejado abandonados. Yo sé que cuando en esta iglesia que estamos nosotros, usted escucha esto, no es de mucha relevancia tal vez, ni dirá, ¿por qué el hermano no está diciendo eso? Déjeme decirle que puede pasar un día ese caso en nuestra iglesia. De la iglesia que nosotros venimos, pasaba montones, pero ¿sabe cuál es el problema? Nadie le importaba. ¿Y sabe cuál es otro de mis temores? Que cuando yo le esté diciendo esto a ustedes, pero mire lo que pasó ahí. Todo el plan que esta iglesia, y es una iglesia real, la iglesia de Capitolio Hill, de muchos de los que hemos estudiado, conocemos de estos hermanos, de Mark Dever, de Jonathan Lehman, sabemos que son hombres, pastores bien disciplinados, su iglesia trata de ser lo mejor disciplinado, pero ahí en esa iglesia pasó eso. Este hombre vino y tomó otra mujer y dejó a su esposa con sus hijos. Inmediatamente, no solo el corazón de esta mujer estaba afligido, sino que dice el hermano Lehman que 700 almas estaban consternados y afligidos por esta situación. Inmediatamente vino los sentimentalismos, lo social, lo amoroso. Todos dijeron, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo está la hermana? ¿Le llevamos comida? ¿Cómo están los niños? Pero el anciano a esa hora lo que hizo fue, él actuó más allá del sentimentalismo y compromiso de actuar en pro de ayudar a la familia. Él reclutó a todos los presentes y les dijo estas palabras: por favor, echemos a andar lo que dice Mateo 18, del versículo 15 al 20. ¿Qué es lo que le estaba diciendo él ahí? ¿Y qué es lo que ese consejo nos está diciendo hoy a nosotros? Hermanos, escuchemos lo que Lehman decía en su mensaje. Quitemos nosotros también ese concepto. Claro, estamos diciendo,
autoridad, congregacionalismo guiado por ancianos, pero él reclutó a todos los que estaban ahí y ahora él depositó la carga sobre la autoridad de la iglesia y dijo: apliquemos Mateo 18 a este hermano que se ha ido con otra mujer. ¿Y cuál era el paso que debían hacer ellos? Era ir y hablar con ese hombre. Y si agotemos todos los recursos para que este hombre pueda llegar al arrepentimiento. Nos dice que si un pecador no escucha a 2 o 3, hay que decirlo a la iglesia. Y si tampoco escucha a la iglesia, hay que tratarlo como un incrédulo. Eso es lo que le estaba diciendo el hermano anciano a la congregación. Porque mire, si nosotros venimos, inmediatamente el hermano Luis Hernández busca un caso, puede haber problemas. ¿Sabe por qué? Puede ser que aquí entre nosotros hay casos, asuntos que el hermano Luis ha tratado tal vez secretamente, tal vez por el asunto de que no entendemos bien todavía lo que es el congregacionalismo. Pero si el hermano Luis ya ha ido 1, 2 y luego toma otros 2, pienso que ya hay que anunciar algunas cosas a la iglesia. Entonces este hombre le está diciendo: vayan ustedes para que miren lo que yo estoy diciendo no es mentira, para que ustedes valoren también, para que ustedes miren lo que este hombre está haciendo. En Mateo 18 dice que vaya y que la iglesia examine no el corazón, sino la actitud, el fruto de esa persona, si se ha arrepentido y si es un verdadero cristiano. ¿Qué es lo que este anciano quiso que esta congregación entendiera? ¿Hasta dónde llega la capacidad de los ancianos? Los ancianos están para la capacitación en la vida real y ellos mismos también son capacitados por la palabra. Este anciano que cuenta la historia, él había estudiado el discipulado de Jesús a través de Mateo 18. Ahora él está tratando de hacerlo pasar a la congregación. Por eso decimos la capacitación de los ancianos en la vida real. Es bonito estudiar, es bonito leer muchos libros. El hermano Luis ha leído muchos libros de esto, pero ahora él tiene que echar a andar eso con la congregación. Ahora usted tiene la autoridad para hacer este trabajo. ¿Y qué es lo que él como anciano tiene que transmitirnos a nosotros? Los ancianos tienen que seguir las instrucciones de Jesús, según lo que dice Mateo 18. Y este anciano dijo lo que dice Mateo 18, dilo a la iglesia. ¿Qué paso él estaba usando ahí? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿Cuál, hermanos? Está usando el paso tercero, porque él ya agotó los 2 primeros. Ahora la iglesia tiene que juzgar. Ahora, el anciano está capacitando a la iglesia, a la congregación, para responder según el evangelio. No es que el hermano Luis nos va como a someter o a exigir. No, si el evangelio ha hecho algo en usted y en mí y en esa congregación, entonces este anciano está diciendo: ahora le toca a ustedes. No es que trajeron al hombre y nomás lo pusieron y lo comulgaron. No, dice: vayan ustedes y miren el caso. Ustedes tienen autoridad. ¿Qué es lo que pasa cuando un anciano nos instruye a hacer bien el trabajo de la autoridad congregacional? ¿Qué es lo que nos enseña según el evangelio juzgando estos casos? 1, debemos de estar bien claros que somos salvos por gracia por medio de la fe. El hermano Dale tenía que entender que era salvo por la fe. La autoridad, la congregación tiene que saber que es salvo solo por la fe en Cristo Jesús. 2, somos salvos solamente por la fe,
pero la fe que salva nunca está sola, da arrepentimiento de pecado y nos lleva a buscar la ayuda de Dios. Recordemos de que muchas veces hemos creído, ok, soy salvo, y pueden pasar dos cosas. Puedo pecar y no necesito comunicarlo. Me refugio, cometo mis errores y no le digo a nadie, y estoy confundido y sigo en las prácticas del pecado porque me han dicho que soy salvo por gracia, solo por la fe. O otro malentendimiento, voy en el proceso del crecimiento espiritual y cometo un pecado y pienso que he perdido la salvación. Entonces ellos están apostando a esas dos posturas que posiblemente este hermano no está entendiendo. Entonces ellos van y hablan con él y le están diciendo, hermano, si estás pecando y estás en práctica de pecado, tenés que arrepentirte. ¿Y quiénes lo tienen que decir? ¿Quién tiene la autoridad a esa hora? Mateo 18, Jesús está diciendo que la iglesia tiene la autoridad de decirle a ese hombre que está en pecado. Y si él te dice, no, yo confieso mis pecados en oculto y puedo vivir así, está en lo incorrecto. O la otra postura, él puede decir, es que ya pequé, adulteré y ya no soy salvo porque he perdido mi salvación. Es trabajo también de nosotros anunciarle el evangelio, decirle que posiblemente hay pecados residuales, hay cosas que no entiende, que lo están haciendo hacer estas cosas, pero si nadie le explica cómo puede salir de ese error. Pero si este hombre no entendió esto, en 2 Corintios 7, versículos 9 al 11, nos habla de que nosotros somos la morada y templo del Espíritu Santo. Nos habla también de que nosotros no solo somos contrictados por el arrepentimiento, sino como somos un templo todos, y supuestamente todos estamos en unidad, también los demás tienen que ser contrictados por el poder de la palabra que usted lleva a ese evangelio, a esa persona que tiene el evangelio en su corazón. Pero si usted es contrictado por la situación de este hermano y usted va y habla con él, y si él es evangélico, él es cristiano, él va a ser contrictado. Entonces es una cosa muy seria. Algo tercero que también el discipulado a través de los ancianos puede pasar es lo tercero. El evangelio no salva únicamente a individuos. El evangelio no solo te salva individualmente. El evangelio salva a un cuerpo. Dios ordenó el cuerpo de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Es lo que se ha querido implementar en esta iglesia. Nosotros no nos podemos hacerlo indiferentes si alguno de nosotros tiene un problema, una situación difícil. Por ejemplo, lo más reciente, nosotros hemos estado bastante preocupados, fue por el robo aquí en la casa del hermano Luis y la hermana Jenny. Pero si nosotros decimos en nuestros corazones, no nos interesa por la salud de José Luis, por la salud de María Elena. Estamos preocupados y honestamente a veces por algunos hermanos que a veces están, a veces no están. Y mire, cuesta a veces decirlo esto. ¿Qué hacemos nosotros por ellos? Hacemos dos cosas. Le preguntamos y ahí termina, o los exhortamos bíblicamente y le decimos, tenés que congregarte, tenés que arrepentirte de este pecado. ¿Sabe cuál es otro asunto? Que el evangelio tiene que obrar en nuestras vidas también. Pasado a esto, somos un cuerpo, somos miembros, todo el cuerpo se duele según 1 Corintios 12, 24 y 26. Este hermano y su esposa eran parte del cuerpo de esta iglesia y todos los 700 miembros estaban sorprendidos y estaban preocupados, pero no se quedaron solo en llevar comida, en llevar dinero, en ponerse de acuerdo quién iba a llevar a los niños.
Ellos fueron y hablaron con este hombre. Y al final ellos vieron su veredicto de este hombre. Yo le hago una pregunta. ¿Nosotros no tendremos algunos casos aquí en la iglesia en que deberíamos de sentarnos y meditar y ver qué está pasando en nuestra vida? Ahora, el congregacionalismo sirve para que nosotros crezcamos individualmente también. ¿Cómo? Disponiendo nuestros talentos, ayudándonos unos a otros, pero no lo hacemos muchas veces. Algo más que podría pasar es el cuarto. El liderazgo de anciano enseñó, ¿verdad? Aplicándole a esa iglesia, a la congregación, cómo es el amor evangélico. ¿Ya vieron, hermanos? Que si el hermano Luis nos aplicara todo esto a nosotros, él se tendría que desligar de muchas responsabilidades. ¿Cuál es el verdadero trabajo del anciano? Según Mateo 18, es de enseñar y guiar a la congregación. Pero muchas veces hemos visto al hermano Luis haciendo todo por nosotros. Entonces, es nuestra responsabilidad también ir. Aplicando Mateo 18, si yo miro, por ejemplo, a José Luis con otra mujer, yo no tengo que correr y ir a decirle a Luis, mira Luis, allá mira a José Luis con una chavala ahí. No, tengo que ir yo primero. Si no, le dice, tome a 2 o 3. Puede ser el pastor o pueden ser otros 2 hermanos de la iglesia. No dice la Biblia que sea exclusivamente el pastor. Ya si el segundo caso no hace caso el hombre, yo pienso que ahí sí, yo le digo, hermano, mira, ya fuimos 1, 2 veces y el hombre dice que no, que está bien lo que está haciendo. Entonces hay que anunciarlo a la congregación lo que José Luis está haciendo. Y que los hermanos empiecen a hablar, a llamarlo, a ver qué es lo que está haciendo el hombre. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de la congregación? Los ancianos guiaron el proceso haciendo sus recomendaciones en cada momento, pero la iglesia era la que tenía que tomar una decisión y llevar a cabo una acción. ¿Qué creen ustedes que pasó con este hombre? Por eso les preguntaba si habían leído el libro en la otra ocasión. Este hombre se rehusó, dejó a la esposa, a los hijos, y fue la iglesia y no los ancianos. Ahí hay varios ancianos en esa iglesia. Y fue la iglesia que lo excomulgó, lo expulsó de la iglesia. No, es que lo sacaron en el buen sentido porque dijeron, este hombre no tiene el evangelio en su corazón. Por su fruto ellos pudieron juzgar el caso y dijeron, no pertenece a esta iglesia. Y desde esa hora todos empezaron a trabajar con la esposa, los niños, y él se fue con otra mujer a hacer su vida y dejó todo. Bueno, una dinámica similar aparece en 1 Corintios 5, usted lo ha leído. La iglesia disciplina. Entre el apóstol Pablo y la iglesia de Corintio, ellos valoraron ese caso. Pablo dijo, yo no estoy ahí presente, pero ya como que estuviera presente, he juzgado el caso, pero el caso está en sus manos. Y ustedes saben lo que pasó. Pablo le confronta acerca de un adúltero que había en medio de ellos. El apóstol dice de este hombre, ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. Eso aparece en el capítulo 5, versículo 3. Entonces llama a la iglesia a que juzgue por sí misma. No juzgáis vosotros a los que están adentro, dice en ese versículo. La forma verbal del versículo 3, juzgado, es la comparada con la del versículo 12, juzgáis. Mire, en el versículo 3, él dice que ustedes tienen que juzgar. En el versículo 12 dice juzgáis, juzgado y juzgáis, aparece 2 veces ahí. Entonces, Pablo no está diciendo yo, está diciendo ustedes. Ustedes tienen que juzgar ese caso, porque está entre ustedes y ustedes lo han visto.
pero ustedes me dicen a mí, entonces yo voy a dar mi postura, dice Pablo. Yo desde aquí ya lo he juzgado para que ustedes lo juzguen. Entonces esa es la autoridad que la iglesia tiene. Lo que hizo la iglesia debía hacerlo. Tenía la responsabilidad final. Lo que la iglesia hizo era lo que tenía que hacer. Al fin y al cabo, él no estaría siempre ahí. Pablo no estaría siempre con ellos. Si nosotros dependemos siempre de un anciano en todo, entonces va a ser difícil el asunto. Por eso somos un cuerpo. Por eso Corintios 7 dice también que somos el templo. Entonces usted tiene que ver esa responsabilidad. La iglesia del hermano Jonathan Lehman, los ancianos anunciaron el domingo lo sucedido en la reunión de los jueves, y ahora en general, dice, la iglesia tenía que juzgar el caso del hermano de este hombre de él y su esposa, confrontar al hombre y luego dar su veredicto final. Por la autoridad delegada según el plan de Jesús en Mateo 18, este hombre fue excomulgado de la iglesia. Los ancianos estaban presentes, pero la iglesia, la autoridad congregacional fue la que decidió expulsar a este hombre. Ahora, nosotros no somos de otra iglesia, somos la iglesia de Cristo. En concreto, tú y yo tenemos una tarea. Así que ahí está la imagen de la caja del rompecabezas en su conjunto. ¿Ya miraste la imagen? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ese es el congregacionalismo guiado por ancianos. La imagen en completo ilustra esto. ¿Qué es lo que ilustra Mateo 18 del versículo 15 al 20? Tú y tus ancianos tenéis una labor que hacer junto con nosotros miembros de la iglesia. Tú eres finalmente responsable de la fidelidad de tu iglesia al evangelio, y tus ancianos son responsables de capacitar para llevar esa labor. Ahora vayamos a las escrituras para mirar las piezas del rompecabezas. Ya miramos la caja, ahora vamos a mirar las piezas. Por eso, para avanzar, hermanos, yo decidí leerles Mateo 18. Esa es la pieza fundamental para guiarnos en este proceso de el congregacionalismo. Jesús da a la iglesia local la autoridad final en un caso de disciplina eclesial. Pablo lo hace lo mismo en 1 Corintios 5, ya también mencionamos de eso. El apóstol no les dice a los líderes que expulsen al adúltero de 1 Corintios 5. Él da la autoridad a la iglesia y dice: expulsen al adúltero no arrepentido de la iglesia. Él no se lo dice a los líderes, él se lo está diciendo a la iglesia, que ustedes son los que tienen. En Gálatas capítulo 1, de versículos 6 al 9, Pablo exhorta a la iglesia en Galacia, que le dice: ¿qué tan pronto ustedes se están desviando del evangelio? Y él dice también: aún si viniera un ángel o otro personaje y le hablara otro evangelio, ustedes no tienen por qué desviarse ni creer en otro evangelio. Y él les dice en un contexto más amplio: aún ustedes son iglesia, y si yo como apóstol, miren la autoridad de él, aún yo, dice, como apóstol, viniera con otro evangelio, ustedes tienen que expulsarme como predicador, como enseñador. Pablo le está diciendo a la iglesia de Galacia: ustedes juzguen a sus maestros, porque qué tan pronto se han desviado del evangelio. Él está diciendo: saquen a esos hombres. Y aún si yo llegara con otro evangelio, ustedes también. No importa que yo haya sido el plantador, no importa que yo haya sido el que les enseñé el evangelio, también expúlsenme, porque estoy en otra palabra. Pablo trató a las iglesias de Galacia como capaces de apartarle incluso a él, un apóstol, si enseñara otro evangelio erróneo.
En 2 Corintios 2:6, no sé, alguien me puede ayudar con ese versículo. 2 Corintios 2:6, Pablo se refiere a un caso de disciplina en la iglesia que ha sido decidido por la mayoría. Y yo diría que todo esto son argumentos a favor de que la congregación reunida posee la autoridad final sobre el quién y el qué del Evangelio. ¿Recuerdan algo que siempre ha dicho el hermano Luis? Por favor, hermanos, cuando es reunión de iglesia, vengan todos los que tienen membresía, para que cualquier cosa que se presente ahí, ¿quiénes los van a juzgar? La iglesia. Porque después el pastor dice, no queremos que después digan, no estaba yo presente ahí. Porque somos un cuerpo, somos un templo. Entonces, ¿quién va a tomar la decisión a esa hora? Es la iglesia. En 2 Corintios 2:6 habla de un caso ahí también. ¿Quién lo lee, por favor? Yo. Ok. Le basta a tal persona esta reflexión hecha por muchos. Si lee el 5, Marquito, también. Versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reflexión hecha por muchos. Mire, si usted analiza bien ese versículo, Pablo está diciendo, si esa persona que ha hecho una infracción en la iglesia, no solo me está causando tristeza a mí, ¿a quién dice Pablo que le está causando problema, tristeza, dolor, aflicción? A todos. Imagínense que yo me buscara otra mujer y dejara a Lucía con los niños. ¿Le causaría solo dolor a la Lucía, a mi esposa y a los niños? Supuestamente deberían ustedes dolerse también. Buscarme, reprenderme, tratarme de llevar al Evangelio, tratar de que yo busque el arrepentimiento. Pero hermanos, seamos diferentes. ¿Cuántas iglesias miran estos casos y qué pasa? Pasa 1, 2, 3, 4 meses. Y en uno de los ejemplos que Luis puso acerca de los ancianos, que a veces se postulan como dictadores prácticamente, él decide, bueno, el hermano tal se fue hace 4 meses, ya no es cristiano. Y nadie fue a verlo. Entonces, la autoridad está en nosotros de ver estos casos. Eso fue lo que Pablo dijo referente a esto. Ahora, ¿desde dónde sacamos esto nosotros? De que la iglesia tiene autoridad, Dios delegando autoridad. Voy a avanzar un poco más rápido por el tiempo. Adán, el rey y sacerdote. Mire que desde Adán, desde el principio de la Biblia, habla de esto. Toda la historia bíblica empieza con el pacto de Dios con Adán. Él creó a Adán e inmediatamente lo puso como rey sobre el resto de la creación. Dios dijo a Adán y Eva, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias de la tierra. Eso es Génesis 1:28. En el capítulo 2, Dios dice que labre y guarde el huerto del Edén. Eso está en el versículo 15. Más tarde, Dios daría esta tarea a los sacerdotes de Israel. En la misma descripción aparece la misma palabra, servir y guardar, que aparece en Génesis. También se le da a los sacerdotes. Eso usted lo encuentra en Números capítulo 3, versículos 7 al 8. También aparece en Números 8:26 para que usted lo pueda leer en su casa. También aparece en Números 18, 5, 6. Honestamente traíamos un plan, hermano. El hermano Jorge me iba a proyectar todos los versículos, pero no sé qué pasó. Al igual que en el huerto, los sacerdotes y Adán era de mantener en orden las cosas que estaban a su poder. Y escuche esto, ahí no solo habían cosas santas, sino muchas cosas impuras, y ellos tenían que tratarlos llevar
a la santidad de Dios. Ese era el trabajo tanto de Adán como de los sacerdotes. Pero que en el Salmo 8 también aparece, nos demuestra cómo en el Salmo 8 nos muestra, al igual que Adán, que Dios también a nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes. Dios ha coronado a todo ser humano, rey y señor sobre la obra de sus manos. En el Salmo 8, del versículo 4 a 8, hace una descripción. ¿Quién ha leído el Salmo 8? Está difícil, ¿verdad? A veces recordar. ¿Qué dice? Nos has hecho poco menor que los ángeles. Pero miren, sí, lo que yo quiero llegar al punto es esto, que Dios dice a través del salmista David: entregaste en nuestras manos tu creación. Hermano, ¿usted ha visto eso en usted? Por ejemplo, en el matrimonio de Will y Hailey, Will tiene la autoridad. Luis tiene la autoridad aquí. ¿Ha visto cómo la historia, el principio bíblico de Dios es a través de la autoridad? El hombre, la iglesia. Y si nos vamos a todo el contexto donde trabaja también la hermana Jenny, autoridad, hay alguien más sobre ella sobre otros. Entonces esto se trata de autoridad. La autoridad se le dio a Adán. Ahora, después de esto, ¿qué pasó con Adán? Adán falló. Entonces Dios decide hacer un pacto ahora con Abraham, luego con Moisés, con David, y vamos a llegar al punto que a nosotros nos interesa un poco más. Un nuevo pacto con Jesucristo y la iglesia. Tristemente Adán no vivió como el perfecto rey sacerdote, no representó el gobierno de Dios, sino que procuró el suyo propio. Así que Dios desechó a Adán, expulsándolo, escuche esto, expulsándolo del huerto. ¿Qué pasó con el caso del hermano de él? Fue expulsado. Si usted lee la historia de los pactos, los que no obedecían a Dios eran expulsados. Esto es de hacer las cosas conforme bíblicamente. Dios delegando autoridad. Adán tenía una autoridad. Abraham tenía una autoridad. ¿Cuál era el trabajo de Abraham? Entonces Dios ofreció la tarea a Abraham. Solo que esta vez Dios no ordenó simplemente fructificar y multiplicaos. Ese era lo que le había dicho a Adán. Pero también se lo dice a Abraham. Pero a Abraham se le dice algo más. La responsabilidad va más allá. A Abraham se le dijo: de ti saldrán naciones y reyes, de tus lomos. Eso aparece en Génesis 17:6 y ahí está específico. Él sería un rey que enseñaría esto. Enseñaría a sus hijos justicia y juicio. A Adán no se le dijo eso, pero a Abraham sí, que de él saldrían nación, reyes, y enseñaría justicia y juicio. Ahora, más adelante Dios hace un pacto con Moisés. Dios explicó con más detalles el camino de Jehová a través del pacto con Moisés y el pueblo de Israel. Justo antes de dar a Moisés e Israel este pacto, Dios dijo: en Abraham era algo personal, individual. Ahora ya con Moisés, el pacto delegado de Dios se transmite a Moisés en las tablas. Ahora Moisés lo está dando al pueblo, como el pastor, como el anciano hoy en día. Él da las leyes, claro que él se somete a las leyes también. Ahora Moisés está haciendo ese trabajo. Israel tiene el trabajo ahora de guardar la santidad de Dios, de ejecutar la palabra de Dios. Dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso es lo que dice en Éxodo 19, versículos 5 y 6. Lo que era un oficio individual ahora se convertiría en un oficio colectivo.
Ahora la nación de Israel sería la que ocuparía el oficio de rey y sacerdote. Juntos, a través de ser un pueblo consagrado, el Señor demostraría en qué consistiría la santidad de Él. Adán, Abraham, justicia, juicio, ahora Moisés, trayendo la ley a una nación, no se podrían escapar ya. Ahora cada hombre, en Éxodo, estamos en el 19, si avanzáramos al 20, usted va a ver los 10 mandamientos. Si usted siguiera más adelante, usted va a ver cuando van a entrar a la tierra de Canaán, Dios le dice, ahora en cada hombre de usted está la palabra, está la autoridad delegada. Ahora ustedes son responsables de la santidad de Dios aquí en la tierra. Después del pacto con David, Dios decide hacer una división, pero también no separarlo, sino que crea una responsabilidad más en David y le dice a David, tomarás esa ley y la leerás todos los días de tu vida durante seas rey. ¿Para qué? ¿Para que David se la guardara? No. Al igual que el anciano, dice que David tenía que leer esa ley para recordársela a quién, al pueblo. Y el trabajo del sacerdote se dividió. Ahora los sacerdotes, por el incumplimiento del pueblo, ellos ofrecían sacrificios a Dios. Entonces ahí vamos caminando en la historia de la Escritura hasta llegar al nuevo pacto. Para temer al Señor, para guardar todas las palabras de esta ley. Y eso que se le dijo a David estaba en Deuteronomio, en el capítulo 17, cuando Dios está instituyendo las órdenes, las leyes al pueblo, Él le dijo, por si acaso un día ustedes tienen rey, este rey deberá leer todos los días mis mandamientos. La tarea de David no debía ser la de sacerdote, pero su gobierno sí que debía ser sacerdotal. Este plan fue estropeado por el hombre. La lección era simple. No podemos salvarnos a nosotros mismos, ni tampoco vivir en rectitud. Necesitamos a Dios mismo para arreglar nuestro problema de culpabilidad y de falta de obediencia. Todos estos hombres no pudieron hacer bien el trabajo que Dios les mandó. Por eso surge el nuevo pacto. Dios prometió un nuevo pacto, uno por el cual Él haría provisión para el perdón de los pecados y capacitaría al pueblo para que obedeciera poniendo sus leyes en sus corazones. Eso aparece en Isaías 53 y en Isaías 54. En Jeremías 31, versículo 31, 34. En Ezequiel 36, 24, 27. El lugar de la morada del pueblo de Dios volvería a ser como el huerto del Edén. Ezequiel 36, 35. A través de estos textos vemos que otra vez el oficio de rey y sacerdote recaería de nuevo sobre todos los miembros del pacto. El oficio de rey y sacerdote, el oficio de la autoridad de Dios recae sobre todos. Todos los miembros del pacto tendrían un acceso justo y directo a Dios y al conocimiento de Él. El oficio de rey y sacerdote sería generalizado de nuevo. ¿Cómo? Y ya con esto concluyo. Jesús vino a hacer el trabajo de estos hombres que no lo pudieron hacer. Jesús es conocido como el Cordero. Jesús es conocido como el Hijo de David. Jesús es conocido como el segundo Adán. Jesús es conocido como el esposo de quién. Nosotros somos conocidos como la novia de Cristo. Entonces, al venir Jesús y Él cumple todo esto y lo deja todo en orden nuevamente a través de su muerte y su resurrección, Él asciende nuevamente a los cielos, dice, a la diestra del Padre, pero Él necesita dejar reyes y sacerdotes en esta tierra.
Usted puede ver cómo Pedro ahora dice, ustedes son real sacerdocio, nación santa. Cuando el hermano Luis predicó, dice que nosotros somos baluarte, sostén y baluarte ¿de qué? De la verdad. Nosotros somos columna. ¿Por qué? Porque Cristo ahora confía en que nosotros somos una congregación local, que somos la esposa de Él, que nosotros somos reyes y sacerdotes, que vamos a ejercer la autoridad congregacional en lo bueno y en lo malo. Así como Él lo hizo, nosotros lo tenemos que hacer. Por eso al principio yo dije que nosotros seguimos el modelo de Jesús. La iglesia no comienza en el libro de los Hechos, la iglesia comienza en Mateo 18, y si usted lo quiere tomar desde más atrás, como queriendo hacer el plan de Dios. Recordemos que el huerto, luego los sacerdotes, la nación de Israel, pero de ahí el evangelio de Jesucristo fue trascendental a través de los apóstoles y se propagó ¿a dónde? En todas las naciones. Entonces el Dios que nosotros adoramos, Él confía que Él tiene reyes y sacerdotes a través de una autoridad congregacionalista en que puedan ejercer la autoridad a través del modelo de Jesús en Mateo 18. Esa era una parte, ¿verdad?, de lo que estamos viendo del congregacionalismo. Y en este estudio también aparece cómo hay otros modelos de autoridad. Pero yo quiero decirle algo. Si por ejemplo los anglicanos, los presbiterianos, ellos tienen algunos problemas en el asunto de Hebreos capítulo 13. Ellos tienen problemas con algunos textos del libro de los Hechos. Ellos tienen problemas con 1 Corintios 5. Ellos tienen problemas con 2 Corintios 7. Ellos tienen problemas con Mateo 18. Entonces, ¿qué más pruebas bíblicamente le podemos dar de que la autoridad que Jesús delegó está en quién? En nosotros. Pero usted ha analizado esa palabra, todo conlleva santidad. Entonces usted tiene la santidad de Dios en sus manos y usted va a juzgar todo caso y usted va a avanzar en el evangelio por la autoridad delegada que Cristo delegó a los apóstoles y los apóstoles a la iglesia. Pero la raíz de todo esto fue Jesucristo que comenzó con esto. No es que a los pastores se les ha antojado hacer esto. Entonces la autoridad congregacionalista, bíblicamente, y si me lo pregunta personalmente, para mí es la mejor. Porque o flotamos todo o nos hundimos todo. Dios les bendiga, hermanos. Y aquí